Los musulmanes hace más de 1000 años, hicieron suya una tierra, la cual todavía en algunos círculos más radicales del Islam es considerada como el paraíso perdido. Ese paraíso perdido lo llamaron Al-Ándalus. A continuación vamos a ir desgranando las sucesivas etapas que se fueron produciendo en la extensa historia de Al-Ándalus. Esas etapas fueron: el Valiato de Al-Ándalus, el Emirato Independiente de Córdoba, el Califato de Córdoba, los reinos de taifas, las invasiones de almorávides y almohades, y los nazaríes que fueron el último bastión musulmán, en la península ibérica. En 1492, con la conquista de Granada por parte de los reyes católicos, se puso fin a más de 800 años de dominio islámico en España, y entre otras cosas también fue el final de la Edad Media. Como veis, hay mucho de qué hablar. Vamos a comenzar. Escuchemos. Al-Ándalus fue el nombre que los musulmanes dieron a los territorios de la península ibérica bajo su dominio durante la Edad Media, 711 a 1492, un periodo de casi 8 siglos de presencia islámica, que dejó un rico legado cultural, científico y artístico, caracterizado por la convivencia de musulmanes, cristianos y judíos y su desarrollo en ciencia, filosofía y arte. Características principales. Territorio: inicialmente abarcó casi toda la península, incluso llegando más allá de los Pirineos, pero se fue reduciendo progresivamente con la reconquista cristiana hacia el sur, hasta el Reino de Granada. Cronología: comenzó con la invasión musulmana en el 711 y terminó con la caída de Granada en 1492. Legado: impulsó avances en agricultura, regadío, nuevos cultivos, ciencia, filosofía, arte, mezquita de Córdoba, Alhambra, y urbanismo, convirtiendo ciudades como Córdoba en grandes centros culturales y económicos. Sociedad: fue multicultural, con una jerarquía de árabes, bereberes, judíos y mozárabes, cristianos, destacando por la tolerancia y la transmisión de conocimiento. Fin de Al-Ándalus. El proceso finalizó en 1492 con la toma de Granada por los reyes católicos, poniendo fin a la presencia política musulmana en la península, aunque la expulsión definitiva de los moriscos se dio más tarde, en 1609. Vamos a ver ahora las etapas más importantes en la historia de Al-Ándalus. El Valiato de Al-Ándalus. El Valiato de Al-Ándalus, o Emirato Dependiente, fue la primera etapa de la historia islámica en la península ibérica, que abarcó aproximadamente desde el año 711 hasta el 756. Durante este periodo, Al-Ándalus funcionó como una provincia o valiato dependiente del Califato Omeya de Damasco, siendo gobernado por un valí, gobernador, que era designado desde el norte de África, Ifriqiya, o directamente por el califa. Características principales. Dependencia política: Al-Ándalus no era un estado independiente, sino una provincia del Califato Omeya, el imperio musulmán con capital en Damasco. Capitalidad en Córdoba: a partir de 717, Córdoba se estableció como la capital y centro administrativo del valiato. Conquista y expansión: fue un periodo de rápida expansión militar tras la derrota del reino visigodo en la batalla de Guadalete, 711. Los musulmanes avanzaron hacia el norte, llegando a cruzar los Pirineos, aunque fueron frenados por los francos en la batalla de Poitiers, 732. Gran inestabilidad interna. A pesar de las victorias militares, este periodo estuvo marcado por graves conflictos internos, principalmente por la rivalidad entre árabes y bereberes, quienes formaban la mayor parte del ejército conquistador pero se sentían marginados.
La revuelta bereber, 741. La inestabilidad alcanzó su punto álgido con una gran revuelta bereber debido a la discriminación que sufrían, lo que provocó una crisis en el gobierno andalusí. Desierto estratégico del Duero. Tras la revuelta y las crisis, se formó una zona de seguridad o tierra de nadie alrededor del río Duero, sirviendo de frontera entre el territorio musulmán y los primeros núcleos de resistencia cristiana, como el asturiano. Fin del valiato. El valiato finalizó en el año 756 con la llegada a la península de Abderramán I, un superviviente de la familia omeya que escapó de la revolución abasí en Damasco. Él logró unificar las facciones musulmanas y proclamar el Emirato Independiente de Córdoba, rompiendo la subordinación política con el nuevo califato abasí de Bagdad. Durante estos 45 años se sucedieron más de 20 gobernadores o valíes. El Emirato Independiente de Córdoba, 756 a 929. Fue un estado islámico en la península ibérica, Al-Ándalus, fundado por Abderramán I, un príncipe omeya que huyó de la masacre abasí en Oriente, logrando la independencia política de Damasco pero manteniendo la unidad religiosa, estableciéndose en Córdoba como centro de poder omeya en Occidente y sentando las bases para el posterior Califato de Córdoba, un periodo de gran esplendor cultural y político en la península. Características principales. Independencia política. A diferencia del emirato dependiente anterior, el emir de Córdoba gobernaba con poder ejecutivo, legislativo y judicial, sin reconocer la autoridad política de los califas abasíes. Origen omeya. Fue fundado por Abderramán I, el único superviviente de la dinastía omeya tras su derrocamiento en Oriente, estableciendo una dinastía propia en Al-Ándalus. Capital. Córdoba se consolidó como la capital, convirtiéndose en una ciudad de gran desarrollo cultural, económico y arquitectónico, símbolo de la fortaleza del emirato. Consolidación. Durante casi 2 siglos, se consolidó el poder islámico en Hispania, integrando Al-Ándalus en el mundo islámico y experimentando una rápida islamización. Transición. El emirato enfrentó desafíos como revueltas internas y conflictos con los reinos cristianos del norte, hasta que Abderramán III se proclamó califa en el 929, transformando el emirato en el Califato de Córdoba, la etapa de máximo esplendor. En resumen, el Emirato de Córdoba fue la primera fase de un poder omeya independiente en la península ibérica, un puente entre la administración dependiente inicial y el gran califato que surgiría después, marcando un periodo crucial para la historia de Al-Ándalus. Abderramán I, 731 a 788. Fue un príncipe omeya que huyó de la masacre de su familia por los abasíes en Damasco y se convirtió en el primer emir independiente de Córdoba, Al-Ándalus, en 756, fundando la dinastía omeya andalusí y estableciendo un estado musulmán poderoso en la península ibérica, consolidando la administración y comenzando la construcción de la gran mezquita de Córdoba. Origen y huida. Nació en Damasco, Siria, y era nieto del califa omeya Hisham. Tras la caída de los omeyas ante los abasíes en el 750, huyó para salvar su vida, siendo el único superviviente de su linaje inmediato. Viajó por Palestina y el norte de África hasta llegar a la península ibérica. Llegada a Al-Ándalus y consolidación del poder. En 755, desembarcó en la costa granadina y, con el apoyo de fuerzas locales, se proclamó emir. En 756, derrotó al valí local en la batalla de la Alameda, estableciendo su autoridad y fundando el Emirato Independiente de Córdoba, independiente del Califato Abasí de Oriente. Legado. Fundador de la dinastía omeya en Al-Ándalus, que gobernaría la península durante más de 2 siglos. Organizador. Estructuró la administración, el ejército y la hacienda del nuevo estado. Promotor cultural. Impulsó el comercio, la agricultura y fue un gran mecenas de las artes, además de ser poeta. Constructor. Inició la construcción de la gran mezquita de Córdoba,
símbolo de su poder y de la cultura andalusí. Símbolo de Al-Ándalus. Su figura es clave para entender la estabilidad y el esplendor de Al-Ándalus durante siglos, ralentizando la reconquista cristiana. La mezquita de Córdoba. Fue erigida inicialmente por Abderramán I en el año 785, comenzando la gran construcción sobre una antigua basílica visigoda, y a ella siguieron importantes ampliaciones por otros califas como Abderramán II y Alhaquén II, quienes la consolidaron como la majestuosa mezquita que conocemos hoy, uniendo poder religioso y político en Al-Ándalus. Fases principales de su construcción. Abderramán I, siglo VIII. Inició la mezquita original, estableciendo las bases de su planta y el patio, simbolizando el poder del nuevo Emirato Independiente de Córdoba. Hisham I, siglo VIII. Su hijo terminó las obras inacabadas y construyó el primer alminar, torre. Abderramán II, siglo IX. Realizó la primera gran ampliación, extendiendo la sala de oración hacia el sur. Alhaquén II, siglo X. Ejecutó la segunda gran ampliación, añadiendo la deslumbrante Maksura, espacio reservado al califa, y la bóveda califal del Mirab, que son las partes más ornamentadas que se conservan. Almanzor, finales del siglo X. Llevó a cabo la última gran ampliación, añadiendo 8 naves al lado oeste para dar cabida al crecimiento de la ciudad, lo que le dio un aspecto más militarizado. Así, la mezquita es un edificio que creció a lo largo de 3 siglos, reflejando la evolución del poder omeya en la península ibérica. Abderramán II, 792-852. Fue el cuarto emir omeya de Córdoba, gobernando Al-Ándalus entre el 822 y el 852. Su reinado es considerado un periodo de esplendor y consolidación del Emirato Independiente, a menudo descrito como una luna de miel cultural y administrativa, en la que convirtió a Córdoba en una potencia y un reflejo de la Bagdad abasí. Principales logros y características de su reinado. Organización del Estado. Fue el verdadero organizador del Emirato Independiente, centralizando el poder administrativo mediante la creación de una cancillería, diván, y delegando funciones en visires. Esplendor cultural. Fomentó las artes, las letras y la cultura, atrayendo a sabios y poetas a su corte, lo que resultó en un renacimiento intelectual. Obras públicas. Amplió la mezquita de Córdoba y mejoró las infraestructuras de la ciudad, convirtiéndola en una urbe sofisticada. Defensa y política exterior. Repelió la invasión vikinga de 844 que atacó Sevilla, lo que le llevó a crear una flota naval estable. Mantuvo relaciones diplomáticas con Bizancio y el norte de África. Política fiscal. Reformó la economía, mejoró la recaudación de impuestos y consolidó el monopolio de la acuñación de moneda. Islamización. Impulsó la rápida islamización de la península, reduciendo el número de cristianos en el territorio musulmán, mozárabes. Su reinado marcó la transición de una administración militarizada a un estado más burocrático y cultural, dejando una estructura sólida para sus sucesores.